Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a buscar en la Biblia, en el Salmo 22, Salmos capítulo 22, verso 24. Salmos capítulo 22, verso 24. Dice la palabra, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos a ti la gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza. Te pedimos, Señor, que nos hables y enseñes con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Bueno, aquí lo que el salmista, que es David, está manifestando en este verso es, digámoslo así, es un profundo conocimiento de Dios y de su obra, ¿sí? Lo cual es muy importante. Se puede entender y se puede decir que uno de los personajes de la Biblia, y de hecho en toda la historia de la humanidad, eh, de las personas que más han entendido al Señor y la obra del Señor es David. ¿Sí? Esto lo manifiesta aquí en este verso que ya lo vamos a mirar, pero es importante llegar a este punto, o sea, irnos acercando a este punto de cada día conocer más a Dios, ¿sí? Por eso también hay una parte en la Biblia, un verso que dice que en esto me gloriaré, ¿sí? No lo recuerdo bien, en esto me sentiré muy honrado, ¿sí? Casi como decir orgulloso, eh, y es en entender y conocer a Dios, ¿sí? Eh, es muy importante, ¿por qué? Porque yo le voy a decir algo a usted, ojalá lo reciba, ¿no? Nosotros nos congregamos, hacemos el sacrificio o el esfuerzo, porque no es que sea tampoco un sacrificio grande, ¿sí? Hacemos el esfuerzo de ir a la iglesia, buscar al Señor, ¿sí? Em, Orar, buscarlo a Él de madrugada, em, traer ofrendas, muchas veces o algunas veces sacrificiales, ¿sí? Y hacemos todo esto en gran parte, ¿sí? Porque mire que, por ejemplo, ¿no? La congregación aquí en Bogotá, esta iglesia de Bogotá es un poquito complicada por el asunto de las distancias, el clima, factores de circunstancias adversas de toda ciudad, ¿sí? Circunstancias complicadas como en toda ciudad, sí, pero en Bogotá pues se le añade el tamaño de la ciudad, las distancias que hay que recorrer, ¿sí? Eh, hacemos esto y sacrificios y ofrendas que en gran parte porque nosotros conocemos al Señor y conocemos su obra. O sea, hemos empezado a conocer, no es que la conozcamos totalmente, no es que conozcamos totalmente al Señor ni su obra, pero, pero algo que nos motiva a seguir en esta búsqueda de fe, ¿sí? Y en este actuar de fe, que es muy importante, ¿sí?
es porque vamos entendiendo y vamos conociendo al Señor un poquito y un poquito vamos conociendo su obra, ¿sí? Así como David, porque esto que dice aquí en el primer verso que estamos hoy estudiando, tiene que ver con ese entendimiento y ese conocimiento que David tenía de Dios, del Señor y de su obra, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Sí? Es tremendo porque esta es la característica del Señor, ¿sí? Su amor, su bondad, ¿sí? Cuando yo leía hoy, en estos días, no fue hoy, en estos días, este verso, mire que hubo dos sentimientos en mí. No encontrados, pero sí diferentes. No eran sentimientos encontrados, pero sí diferentes. ¿Sí? Porque le voy a leer nuevamente el verso. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Sí? Un sentimiento que se me vino cuando yo leí este verso es que me trajo, que le digo, como fortaleza también, alivio. Es recordar y entender lo bueno que es el Señor. ¿Sí? Porque mire que uno muchas veces se olvida de la bondad de Dios. Aún uno como siervo se vuelve insensible al amor y a la bondad de Dios. ¿Sí? Es como el médico. Yo una vez leí un graffiti o una lectura que habían puesto en una pared. No era graffiti, sino era un mensaje, ¿sí? Que se ponen con aerosol. Y decía, la tarea ahora es humanizar a un médico, como decir, sensibilizar a un médico, ¿sí? Porque pues yo lo poquito que entiendo y sé es que cuando el médico se gradúa, pues le hacen jurar, ¿no? El juramento de ayuda a la humanidad, ¿sí? Que tiene que ver con el amor, ¿sí? La misericordia, ¿sí? Es el juramento que el médico hace. Pero pues no le podemos echar la culpa, es una circunstancia normal que ocurre, ¿sí? El trajinar en lo secular, cada día estar atendiendo tantos pacientes, estar mirando, estar en ese ejercicio continuo, ¿sí? Y mirando situaciones, casos, ¿sí? A veces la misma respuesta de los pacientes, la necedad de ellos, el inconformismo, ¿sí? Se levantan contra el médico, a veces los problemas que se presentan, a veces graves que comprometen al médico, su responsabilidad, ¿sí? Todo eso y el ejercicio continuo, ¿sí? Hace que el médico se insensibilice, ¿sí? Y se vuelva duro de corazón. Y que ya no le importe la necesidad del paciente de alivio, sino que lo hace todo mecánico y a veces ya no lo hace con tanta a conciencia, ¿sí? Y también, y a veces se equivoca, ¿sí? Y se vuelve insensible y el corazón se le endurece, ¿sí? Y por eso pues ya se miran médicos groseros, toscos, mal geniados, sí, y hasta que su respuesta no es buena en cuanto a el ejercicio de su profesión, ¿sí? Eso nos puede pasar a nosotros, como creyentes y como siervos.
Y cuando yo leía este verso, es como que, como un bálsamo, ¿no? Como, ese fue el momento bueno, o sea, la sensación, el sentimiento bueno que me produjo cuando leí este verso, ¿sí? Yo ya me había olvidado de esto. Y uno a veces tiende a pensar que Dios es como uno, insensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras, ¿sí? Nosotros no nos dolemos con la aflicción de otro. Sí podemos orar, ¿sí? Sí podemos hasta clamarle a Dios. Sí podemos dar una palabra de aliento al que está necesitado. Pero que uno se duela realmente, ¿sí? Porque aquí dice que el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ¿sí? Que nosotros nos volvamos sensibles y que nos preocupemos por el malestar de otro, la tribulación, la adversidad de otra persona, no. Pero Dios sí, esa es la buena noticia. El Señor sí, o sea, Él no es insensible, Él no tiene el corazón duro, ¿sí? Él, yo no sé si en este momento alguno de los que están escuchando, vayan a escuchar esto, ¿sí? Tenga una aflicción, o sea, esté afectado por dentro. Puede ser puede ser una aflicción natural, terrenal, física, como una enfermedad, problema económico, o puede ser algo que esté afectado por dentro, por algo, ¿sí? O que tenga una afectación, una aflicción interna, ¿sí? Yo no sé si hay alguien que esté así, ¿sí? Dos buenas noticias. La primera, ¿sí? Dios está al tanto de esa aflicción, ¿sí? El Señor está, el Señor no se ha desprendido, no se ha, o sea, parece a veces que estamos solos con nuestra aflicción. A veces David lo manifiesta, ¿no? Que se siente que está solo, pero mire que Dios está preocupado, está al tanto, está atento, ¿sí? De tu aflicción, cualquiera que sea. Aún si esa aflicción viene por consecuencia de algún error que hemos cometido. El Señor está ahí. Él no menosprecia, se lo digo de parte de Dios, con todo el amor. ¿Sí? El Señor está mirando, está preocupado, digámoslo así, por tu aflicción. ¿Sí? Él no menosprecia tu aflicción. ¿Sí? Porque ¿a quién llama el Señor? Lo vil, lo menospreciado. Los que somos pequeños. ¿Sí? Y ese asunto de que como en la iglesia estamos lo que no somos, lo que no somos, los que no somos nada, ¿sí? Porque dice que el Señor llama lo que no es para avergonzar a lo que es. Y como acá estamos lo que no es, lo vil, lo menospreciado de este mundo, tendemos puede ser, por ejemplo, una persona, un joven o una jovencita que ha sido menospreciada por su condición física, ¿sí? Por su condición a veces intelectual, ¿sí? Por su condición económica, por su condición social, por su raza, ¿sí? Por alguna enfermedad. ¿Sí? Puede haber alguna persona joven o adulto muy menospreciada. Y por esa misma razón afligido. ¿Sí? Y por más menospreciado que sea por el mundo, por el mismo hombre, y por más pequeño que sea o crea ser o se sienta, el Señor está ahí. ¿Sí? Está mirando, está atento, está preocupado. ¿Sí?
está triste muchas veces. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios, que vive el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? El Señor está ahí. Él no menosprecia, dice aquí, ni abomina la aflicción del afligido. Esa es la buena noticia, esta es la primera buena noticia. No te preocupes, el Señor está ahí. El Señor no se olvida, el Señor no se descuida. El Señor sabe que tú estás sufriendo, el Señor sabe que tú estás padeciendo. No, pero es que esta aflicción, aunque para mí es muy grande, para el Señor puede ser muy tonta. No, no lo es. Créeme que no lo es. No es, el Señor está ahí comprometido contigo, ¿sí? Y el Señor está esperando algo, que es la segunda buena noticia. Dice, ni de Él escondió su rostro. O sea, el Señor no te va a voltear la cara cuando tú estés sufriendo algo así, ¿sí? No va a esconder de tu rostro. Aquí viene la segunda noticia, buena. Sino que cuando clamó a Él, le oyó, ¿sí? Esto es muy importante, iglesia, ¿sí? Si tú estás afligido, si tú estás angustiado y estás afectado por dentro, por favor, clama a Dios. Ora, no te quedes callado, ora. Que eso es lo que el Señor está esperando que hagas. Que clames a Él. Yo no te digo que el Señor te va a responder inmediatamente. Ahí me estaría faltando la verdad. ¿Sí? Pero que sí el Señor está esperando que lo hagas para empezar a tramitar tu sanidad, tu liberación, tu victoria, si es así. ¿Sí? Puede ser inmediata, porque ya como obra el Señor, nosotros no lo podemos decir, está dentro de su entera potestad. No lo podemos decir. ¿Sí? Pero que sí el Señor está esperando que tú clames para iniciar el trámite de ayuda y de socorro a tu vida. Tienes que clamar. Pero esto es tremendo. ¿Por qué? Primero porque yo sé que el Señor no es indiferente a mi aflicción y a mi dolor y a mi angustia. ¿Sí? Y segundo porque yo tengo el recurso de la oración y si yo le clamo a Él, dice aquí, el Señor te oye. Y si le oye, porque todo el Señor lo hace con un propósito, ¿sí? Señor, en el Señor no hay acciones, comportamientos vanos, ¿sí? Si el Señor te oye, si ya te oyó, eso es lo que da a entender la palabra de Dios, que si el Señor ya oyó tu oración, tu petición, el Señor ya va a tramitar. Amén. Él ya va a tramitar. ¿Sí? Entonces, clamar, por favor. Si tú estás en esa situación, el Señor está ahí. Solo está esperando a que tú clames. ¿Sí? Porque el clamor, y uno decir, pero ¿por qué el Señor no me ayuda sin clamar? Podría hacerlo. ¿Sí? Porque es que la oración es el reconocimiento a Dios. O sea, la oración cumple funciones, ¿no? Comunicarse con Dios, la comunicación, el poder abrirle el espacio al Señor para que nos hable, pero también la oración, ¿sí? Es la manifestación tuya de que le estás reconociendo a Él como tu Salvador, como tu ayudador. Es importantísimo, ¿sí? Es muy importante. O sea, que tú no te has olvidado de que tienes a alguien muy importante en tu vida que tú sabes que te puede ayudar. ¿Sí? Entonces, mire que cuando yo leí este verso en estos días, vino algo muy, muy
bonito en mi interior. Así es Dios, así es la bondad de Dios, así es su amor, así es su misericordia. Yo puedo contar con Él, siempre puedo contar con el Señor, ¿sí? Vino ese momento de gozo, de alegría, es lo que cumple la revelación de la palabra, ¿no? Te fortalece, te da fuerzas, te deja bien, ¿sí? Y es que esta revelación que el Señor le entrega a David y que David deja aquí es tremenda, ¿sí? Porque David conocía a Dios y conocía su obra, ¿sí? Bueno, entonces vino esa sensación muy bonita, ese sentimiento muy hermoso de acordarme, de recordar cómo es Dios y que uno puede contar con Él, ¿sí? Pero el contraste vino otro sentimiento en mí, un poquito, ¿qué le puedo decir? De tristeza, ¿sí? También de poquito de frustración. Porque bueno, yo ya pasé ese momento, qué hermoso, pero lo que se me vino a mi corazón y a mi mente es, pero yo no soy así, como él. Yo soy insensible. Y uno, como le explicaba hace un momento, uno puede llegar a insensibilizarse muchísimo y a endurecer el corazón, más de lo normal, ¿sí? Al punto que a uno llega alguien muy necesitado y afligido y uno hace lo meramente práctico, ¿sí? Y frío. A ver, ven, voy a orar por ti, listo, haz esto y lo otro y hasta luego. Me olvido, ¿sí? Me olvido. Y a veces hasta no oramos, como siervos y pastores dejamos de orar. Cuando sabemos que la persona está muy necesitada, no seguimos orando, no seguimos respaldando y apoyando en oración. Siguiendo pues el lineamiento de lo que dice la palabra, que la oración del justo puede. ¿Sí? Entonces se me vino eso a mí, o sea, yo no soy así. Y eso me hacía como entristecer. Sí, porque pues, pero es bueno ese sentimiento. Sí, porque denota un poquito de crecimiento, un poquito de avance en la fe, un poquito de madurez, ¿sí? Porque el neófito es el igualado a Dios, ¿sí? Que yo soy como Dios, que la obra de que Dios es hermoso, que Dios es lindo y yo, mejor dicho, soy igualito a Dios, de hermoso, de bueno, de lindo, y yo tampoco menosprecio la aflicción del afligido, eh, ni escondo el rostro, ¿sí? Y yo le ayudo, y a veces el creyente y el siervo se desvía un poco también, se desubica, se extravía, pensando que la ayuda es la ayuda humana, la ayuda material, ¿sí? Y se trata de igualar a Dios, ¿sí? Entonces, yo tenía ese sentimiento, ¿no? De entender que es bueno, es positivo porque es como también el entendimiento de quién es Dios, cómo es su obra, pero también el entendimiento de cómo es uno, ¿sí? Pero decía, pero pues yo que soy cristiano y yo no tengo esa sensibilidad, ni esa misericordia, ni esa compasión que Dios tiene. Gloria a Dios que Dios la tiene, pero yo no la tengo, ¿sí? Inmediatamente vino a mí, cuando estaba, mire lo bueno que es leer la Biblia, porque es que uno aprende muchísimo, empieza a interactuar con el Señor, ¿sí?
si uno ha tenido una buena búsqueda de Dios en la oración, en el oír, en la congregación, en el oír la palabra, porque es que no se puede leer la Biblia sin haber oído la palabra de Dios. O sea, uno necesita haber recibido primero, ¿sí?, las aguas de vida para poder entender lo que está leyendo, ¿sí? Pero mire que es tremendo, porque cuando yo tuve esos dos sentimientos diferentes, primero alegrarme, recordar cómo es Dios, lo bondadoso, lo hermoso, lo compasivo que es Él, y después tener ese sentimiento de que yo no soy así, de que uno, nada de eso, uno no es sensible, vino como la respuesta del Señor. O sea, y el Señor me hizo entender algo en ese momento. Y el Señor como que me decía esto, me decía, no te preocupes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no vas a ser como yo, ¿sí? Porque no se necesita que seas como yo y no vas a poder hacer como yo soy. Misericordioso. Sí, hay que practicar la misericordia y la compasión, pero nunca podremos estar al nivel de Dios. La misericordia y la compasión que nosotros podamos ejercer aquí en la tierra será pura fe, pura fe. ¿Sí? O sea, lo hago, o sea, tengo misericordia de esta persona por fe, no porque yo lo tenga dentro y lo sienta. Y tengo compasión y misericordia de esta persona es por fe, porque estoy obedeciendo a la fe. Entonces me hacía entender el Señor, no, es que no es necesario que te esfuerces en ser como yo, porque no estás llamado a hacerlo y nunca vas a poder hacerlo. Así te esfuerces. Hay creyentes que creen que lo van a lograr, que van a poder ser así de compasivos y misericordiosos, y ahí lo único que hacen es extraviarse creyendo que son buenos, ¿sí? Y ahí ya se pasan es al otro lado, pues a competir con Dios o a ser mejores que Dios, ¿sí? Eso no se puede. Entonces el Señor me decía, no es necesario, no es importante, y no estás llamado a ser como yo, bueno, compasivo, misericordioso, como yo lo soy, ¿sí? Pero hay algo que sí puedes hacer. Para que esta compasión que hay en mí, que solo hay en mí, y que en este nivel solo yo la ejerzo, y esta misericordia que solo hay en mí, y que en este nivel solo yo la puedo ejercer, se mueva aquí en la tierra, hay algo que tú sí puedes hacer y que de hecho estás llamado a hacer, ¿sí? ¿Qué es eso? Es lo que dice el verso que sigue, ¿sí? Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mire, ¿sí? Como posiblemente David llegó a la misma reflexión o algo parecido a lo que yo, a la misma meditación y a la misma reflexión. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Sí? Entonces, no se trata de que usted llegue a ser tan misericordioso, tan compasivo con Dios, no va a poder hacerlo, ¿sí? Pero sí que usted haga lo que debe hacer, y es alabar a Dios y pagarle los votos a Dios, ¿sí? Mire, por eso es que la alabanza es tan importante. Hasta en eso nos falta entendimiento. No va entendiendo así muy despacio, ¿sí? La alabanza al Señor es muy, por ejemplo, si en una congregación, en una iglesia como esta, nos reunimos a alabar a Dios y lo hacemos lo mejor posible. Por eso, mire, algo que nosotros
hemos aprendido del Señor a través de nuestro apóstol. Los pastores y los líderes deben aprenderlo, que es muy importante, es que la alabanza debe ir mejorando y se debe ir poco a poco perfeccionando. Debe ir mejorando. Es importante que la alabanza vaya mejorando. ¿Sí? Y lo aprendimos del Señor a través de nuestro apóstol, porque nuestro apóstol obedece a la palabra. ¿Sí? Y entonces miramos que en Pasto la alabanza se ha ido desarrollando desde su comienzo. ¿Sí? Al principio nos han contado muy poquitos instrumentos, ¿sí? Un nivel, más adelante más instrumentos, otro nivel, más adelante más instrumentos, otro nivel. ¿Sí? Porque eso es importante, una iglesia que tenga una buena alabanza y donde se está desarrollando un proceso de crecimiento, ¿sí? Pues favorece esta obra de misericordia y compasión de Dios sobre la tierra. Favorece muchísimo, ¿sí? Mire, por ejemplo, nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, tocamos las canciones, ¿sí? Afuera nadie escucha, nadie se da cuenta en la calle que estamos en la alabanza, pero como eso es una acción entre la iglesia y Dios, no es necesario, no estamos en un concierto abierto para que la gente se acerque y mueva las manos, no, es un interactuar íntimo entre la iglesia y Dios, ¿sí? Es íntimo entre la iglesia y Dios. ¿Qué pasa? Que esta obra se va favoreciendo ahí en la tierra, ahí en la localidad, en el sitio, poco a poco se va favoreciendo de que la misericordia y la compasión del Señor sea sobre esa tierra. Es bien importante, ¿sí? Por eso es importante prestarle atención a la alabanza, trabajar en la alabanza, ahí donde nos envían a nosotros a predicar. Es muy importante que se trabaje en la alabanza y que se vaya desarrollando y que se vaya cumpliendo un proceso. Es importante porque en el tiempo se va a favorecer la obra del Señor. ¿Sí? Y gente será liberada para que conozca y viva y experimente la compasión y la misericordia del Señor. Entonces, David no dijo, porque tú, Señor, no menosprecias la abominación, no, perdón, no menosprecias ni abominas la aflicción del afligido, ni de él escondes su rostro, sino que cuando clama a ti, tú le respondes y le oyes, ¿sí? Y Señor, entonces que yo pueda también ser igual y que yo también seré así mismo de compasivo y de misericordioso con la aflicción del afligido, ¿sí? Él no dijo eso. Es diciendo, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres compasivo. Yo te voy a alabar. Y mire que se relaciona. Claro. Porque si Dios es así, nosotros, ¿qué nos corresponde? ¿Imitarlo a Él y llegar al nivel de Él, de bondad? No. Es alabarlo a Él, glorificarlo a Él por esta misericordia y bondad y compasión. ¿Sí? Por eso la alabanza es tan importante. ¿Sí? Para los que no sirven, yo les digo, procuren llegar al tiempo de la alabanza. Procuren llegar al tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque es que tú estás participando de esa alabanza colectiva que hace la iglesia
al Señor por todas sus bondades características, ¿sí? Que tiene el Señor, que son sublimes, que son excelsas, ¿sí? Aparte también de la alabanza que usted hace para el Señor cada día, ¿sí? Cuando, cuando toma sus alimentos en la mesa, te alabo, Señor, te glorifico, te agradezco, Señor, tuya, de ti viene toda provisión. Cuando le pagan su salario, su sueldo, cuando recibe los beneficios de su trabajo, cuando el Señor lo sana, ¿sí? Cuando amanece, cuando anochece, no deje de alabar al Señor, hágalo, esté continuamente alabándolo, ¿sí? Hágalo, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es lo que dice aquí, dice, mis votos pagaré delante de los que le temen. Ese es otro punto, ¿sí? Yo no puedo ser tan bueno como Dios, perdón, yo no puedo ser bueno como Dios, compasivo y misericordioso, pero puedo hacer algo, alabarle y adquirir compromisos o hacer propósitos de fe para el Señor, ¿sí? Que la Biblia le llama votos, ¿sí? Propósitos de fe, compromisos de fe, conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Señor, quiero dedicar mi juventud para servirte a ti. Ese es un voto, por ejemplo, ¿sí? Señor, voy, te voy a dar mis diezmos, Señor. Porque mire que esos propósitos y esos votos son una manera de reconocerlo a Dios, ¿sí? Una ofrenda especial. Es el reconocimiento, reconocimiento es alabanza, usted sabe, todo reconocimiento es alabanza. Sí, es la manera de, de darle el reconocimiento, darle la honra a Él. Y es bueno hacer propósitos. Esto daría para otra predicación, para otro tema, pero digamos esto únicamente, ¿sí? Es importante hacer propósitos para el Señor, votos. Votos que yo puedo cumplir y que voy a cumplir, ¿sí? Por favor, porque un error que la Biblia muestra, destaca, es que no hagas propósitos o votos que no vas a cumplir y si los haces, paga tus votos, ¿sí? Paga tus no, porque si es muy malo hacer votos y hacer propósitos al Señor, adquirir ese compromiso y no cumplirlo. Pero también es malo no hacerlos. O sea, lo que es bueno es hacer propósitos y cumplirlos. ¿Sí? Propósitos, por supuesto, de fe. ¿Sí? Porque pues si no es de fe, ¿sí? Que voy a ser la muchacha más simpática de Bogotá, de Colombia. Eso, ese es un voto, es un propósito, pero nada tiene que ver con el Señor. No es de fe, ¿sí? Pero si tú le dices al Señor, Señor, quiero dedicar mi vida. O sea, también hay que hacerlos con humildad, ¿no? Con sencillez de corazón, no con arrogancia. Voy a hacer eso como el político, ¿no? Que promete y no cumple, no. No, con sencillez, Señor, en mi corazón está esto. Quisiera hacerlo, Señor. Ayúdame y ayúdame a lograrlo, a cumplirlo.
quiero hacerlo, Señor. Sí, es dedicar mi juventud, mi vida a ti, Señor, a servirte, que es de, de los votos más especiales, ¿no? Para un joven, por ejemplo. Quiero, Señor, dedicar esto para ti, quiero aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, ¿sí? Quiero ofrecerte estos sacrificios, Señor. Bueno, tantos votos, sí, que se puede hacer para el Señor y que es necesario hacerlos, porque la iglesia, digámoslo así, en cierta forma se nutre, ¿sí? Y se fortalece eh, con aquellos creyentes que están comprometidos, que hacen propósitos y compromisos para el Señor, ¿sí? Y el Señor espera que lo hagamos. Y esto de los votos favorece que la obra del Señor de compasión y de misericordia, que está en el verso 24, se avance, ¿sí? Que se favorezca. Entonces David pues la tenía clara, ¿no? Dijo, de ti será mi alabanza y mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Sí? Ahora viene, y se lo voy a mencionar porque creo que ya estamos en buen tiempo ya para ir concretando el mensaje. Ahora viene después ya todo lo que se viene por efecto, que se lo voy a leer y rápidamente. Dice, entonces, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Comerán los humildes, verso 26, y serán saciados. Mire que ahí se empieza a manifestar sobre la tierra la misericordia y la compasión del Señor por una respuesta de fe nuestra, ¿sí? Como la de David, que está en el verso 25, que se lo acabo de explicar. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, o sea, habrá gente, nueva gente, que va a alabar a Dios y que le va a buscar, ¿sí? Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Mire, tremendo, ¿sí? O sea, ahí donde se alabó a Dios, donde la gente hizo votos y compromisos, dice, se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ojalá la iglesia, toda la iglesia aquí en la tierra, en cada generación tuviera este sentir de David, sí, esta respuesta de David. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones, ya está hablando lo postrero. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. Mire, esto que habla aquí de que comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Sí, tiene que ver hace referencia a los tiempos postreros, ¿sí? Lo que está anunciado para los últimos tiempos, ¿sí? Principalmente en el reinado del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero esto se va a ir dando poco a poco aquí en la tierra, en la iglesia. Acuérdese, mire, por ejemplo, el trabajo de la iglesia, a ver, todo es del Señor, todo es lo que el Señor ha permitido y lo que ha hecho, ¿sí? Pero la misión de la que cumplió la iglesia a finales, en las últimas décadas del siglo pasado, sí, que fue un trabajo bueno, se puede decir, arduo, sí, digámoslo así, lo que sembró la iglesia en las últimas décadas del siglo pasado y bueno, en el siglo pasado y también tengamos en cuenta los siglos anteriores, sí, pero acuérdese que a finales del siglo pasado, en las últimas décadas, tomó mucha fuerza ministerios en todo el mundo, ¿sí?
se ve reflejado ahora con que muchos poderosos gobernantes, actores, cantantes, deportistas famosos le dan la gloria al Señor y se han convertido al Señor. Actores de Hollywood, ¿sí? No me voy a poner a mencionar algunos, pero usted ya sabe, esto se da, esto se vive, ¿sí? Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él, todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, el pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Sí? Todo por un entendimiento claro y conocimiento de quién es Dios, cómo es su obra, cómo es Él y quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros en nuestra condición de hombres, ¿sí?, delante de Dios debemos hacer. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. A ti te damos toda la gloria, la honra, el poder, nuestra alabanza y nuestra gratitud es para ti, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad que has tenido para con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sigas guiando nuestro camino. Estoy bendiciendo las ofrendas, los tributos de tus hijos. Declaro sobre ellos tu bendición y tu victoria. Bendigo estas ofrendas, bendigo estos tributos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a recibir la ofrenda en este momento. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, toda la gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza es para ti, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. Hoy te damos gracias por tu inmenso amor, misericordia y bondad que has tenido, Señor, para con nosotros. Sabemos que tú siempre has estado con nosotros, Señor, cuando nos hemos sentido afligidos y solos, Señor. Hoy sabemos, Señor, y entendemos que tú nunca nos desamparaste, solo estabas esperando que nosotros clamemos a ti, Señor. Y cuando clamamos, Señor, tu ayuda, Señor, vino, Señor. Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, Señor. Sigue ministrando tu Santo Espíritu sobre la vida de tus hijos, sigue haciendo esa obra poderosa, Señor. Sigue, Señor, ministrando tu Espíritu Santo, aviva el fuego de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, Señor. Sigue ministrando, Señor, a tu pueblo, Señor, sigue haciendo tu obra poderosa, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy declaramos que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es grande, tu compasión es grande, Señor. Por eso te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar nuestros votos a ti, Señor. Que sea seamos una iglesia comprometida, Señor, que hace propósitos de fe, Señor, para ti y los cumple, Señor. Gracias te damos, Señor. Sigue ministrando tu Espíritu Santo, sigue ministrando tu Santo Espíritu. A ti la gloria, la honra, te alabamos con todo nuestro corazón. La gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza, Señor, es para ti. Sigue ministrando, Señor. Clamamos a ti por Israel. Clamamos, Señor, por la paz de Jerusalén. Tu ayuda, tu protección, tu misericordia y tu luz para esta nación. Bendice a Israel, bendice a Israel, bendice a Israel. En el nombre de Jesús.
Asimismo, clamamos por este ministerio, por la vida de nuestro apóstol, su familia, su ministerio. Señor, que tú sigas respaldando, Señor, la obra de tu sacerdocio, de tus ungidos, Señor, y que te sigas glorificando en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos. Sigue ministrando tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, continuar, Señor, con esta alabanza, Señor. Este aplauso y esta alabanza es para ti en el nombre de